Buenos días, hoy le presentamos nuestro trabajo titulado Interés y uso de la IA en la vida académica de los estudiantes de Concepción. Somos Claudio Arias, Diego Fernández, Cristóbal Ruiz y Guillermo Oliveros, estudiantes de Ingeniería Informática. Este proyecto fue desarrollado como parte de la asignatura de probabilidad. El estudio es responder a la pregunta: ¿de qué manera influye el interés y el uso de la inteligencia artificial en las actividades académicas de los estudiantes de Concepción? Queremos entender cómo se integra la IA en sus estudios a través de datos estadísticos y encuestas, identificando áreas claves de aplicación y frecuencia de uso. Los estudiantes universitarios de Concepción interesados o que usan herramientas de IA en sus estudios. Utilizamos un muestreo estratificado proporcional, separando a los estudiantes por áreas de estudio como salud y tecnología. Esto nos permitió garantizar una representación equilibrada y analizar diferencias entre especialidades académicas. Diseñamos un formulario que incluía preguntas sobre nivel de interés en la inteligencia artificial, herramientas o aplicaciones utilizadas, frecuencia y áreas de la aplicación en sus estudios. Este diseño nos permitió obtener datos claros y estructurados esenciales para el análisis estadístico. ¿Cuántas horas diarias en promedio se usan herramientas de IA como asistentes virtuales? Los resultados muestran lo siguiente. En la mediana, la mitad de los encuestados usa asistentes virtuales 2,1 horas al día o menos. En el promedio, el uso diario es de 2,3 horas. En la moda, el valor más frecuente es de 2 horas al día. En la desviación estándar hay variabilidad significativa con usos que varían desde 0,4 horas mínimos hasta 8 horas máximo. Eso refleja que aunque la mayoría de los usa moderadamente, hay personas con patrones de uso más extremos. Pregunta: ¿cuántas aplicaciones de IA utilizan en sus dispositivos actualmente? Los resultados principales son los siguientes. En la mediana, la mitad de las personas usan 3 aplicaciones o menos, y la otra mitad usa 3 o más. En el promedio, los encuestados utilizan cerca de 2,8 aplicaciones. En la moda, el número más frecuente es 3 aplicaciones, lo que refleja que la mayoría se concentra en este nivel de uso. En la desviación estándar existe una variabilidad moderada en el uso, con personas que tienen entre 1 y 6 aplicaciones instaladas. Esto demuestra que el uso de aplicaciones de IA es común, pero hay diferencias entre usuarios más básicos y aquellos con un mayor número de herramientas. Pregunta: ¿Qué tan interesados se sienten en aprender sobre inteligencia artificial? Los resultados se presentan en una escala del 1 al 5, donde 1 es el menor interés y el 5 el mayor. En la frecuencia absoluta, la categoría más seleccionada fue 4, con 40 personas indicando un alto interés en aprender sobre ella. En la frecuencia porcentual, esto equivale al 40% de los encuestados, lo que destaca una proporción significativa, muestra un interés alto. En la frecuencia acumulada, el 79% de las personas tienen un interés de nivel 4 o menor, mientras que el interés máximo, categoría 5, representa el 21% restante. En el siguiente gráfico se ilustra cómo las categorías 4 y 3 concentran la mayoría de las respuestas, reflejando que el interés general en aprender sobre IA es predominantemente alto. Esto demuestra un entusiasmo significativo por aprender sobre inteligencia artificial, con una clara mayoría inclinada hacia niveles altos de interés. Realizar la siguiente pregunta: ¿en qué área de estudio están enfocados sus intereses en relación con la inteligencia artificial? Los resultados destacaron lo siguiente. Las opciones incluyeron educación, finanzas, otros, salud y tecnología. En la frecuencia absoluta, la categoría más seleccionada fue tecnología, con 58 personas mostrando interés en esta área. En la frecuencia porcentual, esto representa el 58% de los encuestados, consolidando a tecnología como el enfoque más popular. En la frecuencia acumulada, el 42% de las personas están interesadas en áreas como educación, finanzas, otro o salud, mientras que la mayoría se concentra en tecnología. En el siguiente gráfico ilustra la proporción de interés por área, donde el sector de tecnología domina, mientras que las otras categorías se distribuyen en sectores más pequeños. Esto indica que la IA es percibida principalmente como una herramienta para avanzar en tecnología, aunque también hay intereses en otras disciplinas. Te pregunta: ¿cuántas horas al día en promedio usas herramientas de IA como asistentes virtuales? Los resultados se organizaron en intervalos de tiempo, en las siguientes categorías: entre 0 y 2 horas, 2 horas con 1 minuto y 4 horas, 4 horas con 1 minuto y 6 horas, y 6 horas con 1 minuto y 8 horas. En la frecuencia absoluta, el intervalo más frecuente es 2 horas con 1 minuto a 4 horas, con 50 personas que usan asistentes virtuales en ese rango de horas. En la frecuencia porcentual, esto representa el 50% de los encuestados. En la frecuencia acumulada,
Hasta 4 horas al día se acumula el 96% de las respuestas, lo que indica que solo un pequeño porcentaje usa asistentes virtuales de más de 4 horas diarias. En el siguiente gráfico se muestra que las barras más altas corresponden a los intervalos inferiores, reflejando que la mayoría usa asistentes virtuales de manera moderada. En resumen, la mayor parte de las personas utiliza asistentes virtuales entre 2 y 4 horas al día, lo que sugiere un uso habitual pero no excesivo. En esta diapositiva iniciamos la pregunta: ¿con qué frecuencia utilizamos herramientas de inteligencia artificial en los estudios? Los resultados destacados fueron los siguientes. En categoría, las opciones fueron nunca, raramente, a veces, frecuentemente y siempre. Frecuencia absoluta, la respuesta más común fue frecuentemente, seleccionada por 47 personas. Frecuencia porcentual, esto equivale al 47% de los encuestados, lo que muestra que casi la mitad utiliza herramientas IA con frecuencia en sus estudios. Frecuencia acumulada, el 77% de las personas reportó que un uso frecuente o menor, mientras que el porcentaje restante corresponde a quienes siempre utilizan IA. El gráfico circular, este gráfico refleja visualmente que las categorías intermedias como frecuentemente y a veces concentran la mayor de las respuestas. Con menores respuestas está nunca y siempre. En resumen, la mayoría de los estudios usan la mayoría de estudiantes usan herramientas de IA de manera regular, lo que sugiere una integración considerable en la actividad académica. Podemos observar la cantidad de aplicaciones de IA que utilizan las personas en su dispositivo. Como puedes ver en la tabla y el gráfico, la mayoría de los encuestados utilizan entre 2 y 3 aplicaciones. Esto nos da una idea de la adopción de la IA en la vida cotidiana. Es interesante notar que hay una variable en el uso con los que las personas utilizan hasta 6 aplicaciones, mientras que otras solo utilizan una. Esta diapositiva muestra la información sobre la edad y el tiempo de las personas dedicadas a las redes sociales. Como puedes ver, la edad promedio es de 40 años, con una desviación estándar de 3.7 años. Esto significa que la mayoría de las personas en nuestra muestra se encuentran alrededor de los 40 años. En cuanto al tiempo de redes sociales, el promedio es de 10,4 horas semanales, con una desviación estándar de 2,4 horas. Esto indica que hay una variabilidad en el uso. Con algunas personas pasan más o menos tiempo en esto. Además, hemos calculado algunas probabilidades interesantes. Por ejemplo, solo el 8.84% de las personas tienen menos de 35 años y es muy poco probable que el 0.00034% que alguien pase más de 20 horas a la semana en redes sociales. Por otro lado, la probabilidad de que una persona tenga 40 y 50 años es del 50.14%, lo que coincide con la edad promedio que observamos. Analizando la edad y el tiempo en redes sociales, pero ahora con un enfoque diferente. En lugar de calcular la probabilidad, nos hacemos preguntas inversas, como por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué edad deja por debajo de sí el 90% de las observaciones? La respuesta es 44,84 años. Esto significa que el 90% de las personas en nuestra muestra son menores de 44,84 años. De manera similar nos preguntamos, ¿qué tiempo en redes sociales deja por encima de sí el 95% de las observaciones? En este caso la respuesta es 6,46 horas. Esto nos dice que el 95% de las personas pasan más de 6 horas a la semana en redes sociales. Este tipo de preguntas nos ayuda a comprender mejor la distribución de los datos e identificar valores que no sean relevantes por ciertos porcentajes de la población. El uso de diferentes redes sociales. Como pueden observar, en la tabla Instagram y TikTok son las redes más populares en nuestra muestra, con 110 y 118 usuarios respectivamente. Facebook, por otro lado, es utilizada por 61 personas. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 50 personas usen Facebook? Para responder a esta pregunta, realizamos los cálculos que se muestran en la tabla. La probabilidad resultante es del 5,42%. Esto significa que es poco probable que en una muestra de 385 personas, menos de 50 usen Facebook. Del uso de Facebook, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que entre 40 y 70 personas usen Facebook? Como pueden ver en la tabla, la probabilidad resultante es del 90,62%.
Esto significa que es muy probable que en una muestra de 385 personas, la cantidad de usuarios de Facebook se encuentre entre 40 y 70. Si recordamos la diapositiva anterior, vimos que la probabilidad de que menos de 50 personas usen Facebook era bastante baja. Ahora, al ampliar el rango entre 40 y 70 personas, la probabilidad aumenta significativamente al 90,62 personas. Esto nos muestra cómo la probabilidad varía al considerar un rango más amplio de valores. Uso de Facebook, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 80 personas usen Facebook? Observando la tabla, vemos que la probabilidad es del 0,49%. Esto significa que es muy poco probable que en una muestra de 385 personas, 80 o más usen Facebook. En resumen, podemos concluir que en nuestra muestra, el uso de Facebook se concentra alrededor del promedio de 61 personas. Es mucho más probable encontrar un número de usuarios cercano a este valor que un número muy alto o muy bajo. Finalmente, hablaremos sobre frecuencia y duración del uso de IA. La mayoría de los estudiantes utiliza asistentes virtuales entre 2 y 4 horas al día, lo que indica un uso moderado. Solo un pequeño porcentaje supera las 4 horas diarias, lo que sugiere que la IA no es la herramienta principal en sus rutinas, pero sí tiene una presencia constante. Número de aplicaciones de IA utilizadas. En promedio, los estudiantes tienen instaladas y usan cerca de 3 aplicaciones de IA, siendo este el número más frecuente. Esto refleja una adopción significativa de herramientas tecnológicas en su vida académica, aunque con una variabilidad moderada entre usuarios. Interés en aprender sobre IA. La mayoría de los estudiantes muestra un alto interés por aprender sobre inteligencia artificial, con las categorías de interés 4 y 5 concentrando la mayor parte de las respuestas. Esto destaca una percepción positiva hacia el aprendizaje y el potencial de la IA. Áreas de interés relacionadas con la IA. Tecnología es la categoría más popular, con más de la mitad de los encuestados interesados en esta área. Esto sugiere que los estudiantes ven la IA como una herramienta clave para innovar en campos tecnológicos, aunque también hay interés en áreas como educación, salud y finanzas. Frecuencia de uso de IA en estudios. Casi la mitad de los estudiantes utiliza herramientas de IA frecuentemente en sus actividades académicas, mientras que un porcentaje menor reporta uso esporádico o constante. Esto refleja que la integración de la IA en el ámbito educativo es significativa, aunque no universal. Como conclusión general, se llegó a que los resultados muestran que los estudiantes tienen un interés creciente en la inteligencia artificial y su potencial, utilizándola con moderación, pero de forma constante en actividades académicas y tecnológicas. Sin embargo, la variabilidad en el tiempo de uso y las aplicaciones sugiere que aún hay oportunidades para fomentar un uso más estratégico y diversificado de estas herramientas en distintas áreas de estudio.